varianza la íbamos a determinar como X la menos. esperanza matemática de x menos x media. Sí. Entonces estamos hablando de varianza, esto va a ser al cuadrado. ¿Sí? Entonces nosotros teníamos un estimador que nos decía que la varianza iba a ser simplemente la sumatoria desde i hasta i de x menos x media al cuadrado sobre n menos 1. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cómo vamos a sacar esto? 11 menos 7 al cuadrado. ¿Todos de acuerdo? ¿Por qué? Porque es la media, que viene a ser la esperanza matemática, menos esto al cuadrado. ¿Sí? Lo mismo, lo mismo. ¿Importa cómo lo pongas? ¿En qué orden lo pongas? Esto menos esto o esto menos esto. No importa porque es al cuadrado. No nos importa porque está al cuadrado, ¿no? Sí. Perfecto. Entonces, la varianza total va a ser simplemente el promedio de estos, y el promedio va a ser, en este caso, entre 3, cuando la varianza es poblacional, ¿cierto? O sea, cuando tengo todo un censo, o sea, solo hay 3 posibles estados de la economía, que es recesión, normal y boom, ¿sí? No hay más. En cambio, cuando tenemos una muestra, que son solamente unos cuantos, entonces vamos a utilizar n-1. En este caso estamos usando n, pero cuando es muestral es n-1. ¿Ok? Y obviamente la desviación estándar no es nada más que la raíz cuadrada de esto. ¿Sí? ¿Todo el mundo tiene claro estas medidas de dispersión? ¿Sí? Varianza, desviación estándar, ¿todo bien? Perfecto. Note que la acción A tiene una mayor rentabilidad esperada que la acción B, pero así también tiene un riesgo más alto. Entonces, obviamente, la varianza, bueno, es 0,14 contra, o sea, menos 14% contra 8%, pero es 11 contra 7. ¿Qué pasaría si invertimos 50% de nuestro capital en ambas acciones? Si invertimos un 50%, yo voy a poder sacar por escenarios cuál es la rentabilidad esperada de toda la cartera. ¿Sí? ¿Cómo hacemos eso? La rentabilidad del portafolio va a ser WI por RI. En este caso, 5%. ¿De dónde sale eso? Araceli. Entonces, ¿por qué no me dicen que no se está entendiendo? Ya lo hemos llevado. RP es la sumatoria de I hasta I de RI por WI. Ahí está. ¿Qué tendríamos que hacer con estos números para que nos salga 5% en tu calculadora, Araceli? A ver. Es la, o sea, la sumatoria de los precios que le vas a dar a cada... La sumatoria de la multiplicación. ¿Cómo hacemos? La multiplicación de... en la diapo, pero... El 11 por... ¿dónde? 7, querida. 7. 7, o sea, menos 7 por 0,5 más 17 por 0,5. Sí. Y para los que no lo vieron, ¿ya? ¿Se entiende? Entonces puedo sacar también por escenarios una rentabilidad esperada. Entonces la rentabilidad esperada de toda la cartera, ¿cómo la voy a sacar? Simplemente la suma de estos 3 entre 3, y va a ser el 9%. De la misma forma puedo sacar la varianza de toda la cartera. ¿Sí? Y puedo sacar la desviación estándar de toda la cartera. Fíjense que combinando estos, o sea, cuando yo los tenía estos por separado, este me rendía 11 con 14% de riesgo y este me rendía 7 con 8% de riesgo. Combinada la cartera me rinde 9 con un 3% de riesgo. ¿Sí? Entonces ese es el efecto de la diversificación. Ahora sí, a ver, Wilbur, dime, ¿cómo sacamos ese 9.5%? Bueno, eso es lo que habíamos dicho, ¿no? 12, del 12, el 12% por el 50 y más el 7 por el 50, ¿no? Lo mismo.
Porque estamos asumiendo que estamos invirtiendo 50-50, ¿no? Correcto, Entonces, lo mismo. correcto. Una Ya. pregunta tengo para sacar el riesgo en realidad es, ¿podríamos hacer la resta nada más? ¿Podría ser también del que es más alto entre el menos bajo? No. ¿Por qué? Porque la medida de riesgo no es la diferencia entre dos rendimientos. El riesgo se define como la diferencia entre lo que realmente pasa y lo que tú esperas que pase. Y esa es una medida de dispersión que se llama desviación estándar. Es más exacta. No es que sea más exacta, la otra no es una medida de riesgo. Mm. Es simplemente un diferencial de rendimientos, lo que dices. ¿Ok? A ver, Araceli, si modificamos un poco esto para asegurarnos de tener esto bien, ¿qué pasa si yo invierto solo un 30% en acción A y el 70% en la acción B de mi plata? ¿Cuál sería el rendimiento, si puedes hacerlo en tu cálculo, no lo tenemos acá, cuál sería el rendimiento esperado para la recesión, para un escenario normal y para el boom? 30-70 estamos. Leslie te va a quemar la córnea con mi taza. ¿Qué creen que era para apuntar? 70-30. Cuando me pongo malo traigo lupa. Dale, 16. Araceli. ¿Cuántos serían los tres escenarios? 30% es la acción A, 70% es la acción B. 16,8%. Saquen todos, por favor. 16,8%. ¿Cuánto sería? 14. ¿Me pueden verificar ese resultado? Nadie sale. Sí, 14. ¿Cuánto sería en normal? Boom, Araceli. Es 9.8, 8.5 y 17.15. 9. 8 en recesión. En normal 8.5 y en boom 17.15. 30. En acción A, 70. Sí. Entonces, ¿cuál está bien? 14. No, ¿Qué pasa? me he equivocado, perdón. ¿Han traído el estuche con el ladrillito? Porque se fríe. ¿No? A ver, ¿cuál es la mejor forma de recordar las cosas? Cuando algo te hace una herida, es herida sana, pero te deja una cicatriz. Y cada vez que la ves, te acuerdas cómo te has hecho esa herida. ¿No ve? Entonces... Con cuchillo, no es muy peligroso. Está bien un ladrillo. O si quieren, tráiganse su estilete motoso. No hay lío. Ya, chicos, no es tan difícil. Qué raro, Marianita. Y ya está bien. 9, 8, 8, 5 y 6, 3 sale. 9, 8, 8, 5 y 6, 3, 9. 8, 5 y 6, 3. Sí, sí, sí. ¿Sabes? El ranking que se dio, yo soy ya, pues, el signo. 9.8 9.8 de recesión. ¿Puedes creer?
Es básicamente 0,3 por menos 0,7 más 0,7 por 17. Sí. Y está. Ujú. ¿Sí? Sí. Perfecto. Ahora, la rentabilidad esperada es sobre 3. ¿Por qué? Porque la probabilidad es idéntica en los tres escenarios. Si la probabilidad fuese diferente, la ponderación también de cada uno de estos sería diferente. Entonces puede variar por la ponderación del dinero y puede variar por la ponderación de la probabilidad del escenario. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces puede variar por todo lado. Muy bien, entonces tenemos esos tres. Obviamente 9 va a ser simplemente la ponderación de esto. ¿Y qué es esto? ¿Alguna vez habían visto esta formulita antes? Claro que sí. La hemos visto en forma matricial. ¿Sí? Esta fórmula es básicamente, o sea, les puedo hacer la prueba si quieren, pero no tengamos tiempo, de la multiplicación de las matrices que hemos hecho. Pero esta fórmula es muy restringida. Esta fórmula es para 2 activos. O sea, para 3 activos cambia, ¿no? Entonces, en vez de darles una tras otra formulita, mejor les doy una forma matricial y ustedes pueden deducir a partir de eso. ¿Sí? La forma matricial es una forma general para n activos. Entonces, ahí nos hemos ahorrado un montón. Entonces, obviamente, tenemos una reducción de riesgo, ¿sí? Si no me equivoco, 3%, que era menos del riesgo de cualquiera de los dos. Si no me equivoco, uno era 14 y el otro era 8. Como juntándolos, me terminó con 3. A eso se le llama diversificación. Y eso pasa por las covarianzas negativas, las correlaciones negativas. Mientras más cercana a menos 1 la correlación, mejor para nosotros. ¿Ok? Bien. ¿Reconocen esto? Este es el conjunto eficiente para 2 activos, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan de esto? Es una frontera eficiente. Y acá nosotros vamos a ver el porcentaje, o sea, vamos a combinar 2 activos y vamos a ver el porcentaje que yo tengo de plata asignado a A, y obviamente 1 menos eso es el porcentaje de plata que yo tengo asignado a B. ¿Sí? Entonces, en este caso, vamos a ver que al 50% nuestros puntos de riesgo y rendimiento son de 3, 0, 8 y 9. ¿Es exactamente lo que hemos visto ayer o no es? Es exactamente lo que hemos visto ayer. ¿Sí? Lo único que estamos haciendo es cambiar las ponderaciones. ¿Sí? Bien. Obviamente, si nosotros, por ejemplo, le asignamos un 100% a acción B, vamos a tener este punto que sería ineficiente, y 100% a acción A, vamos a tener el punto de mayor rendimiento, que es exactamente lo que ha pasado ayer con nuestros portafolios, si se acuerdan. ¿Lo ven? Entonces, este concepto nos va a dar el concepto de la frontera eficiente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguien tiene dudas con esta teoría? La estamos repasando, es teoría que la hemos visto ayer. ¿Sí? Ya. Lo que tenemos que entender es lo siguiente. Cuando ustedes tienen una frontera eficiente, ¿sí? Esta frontera eficiente va a ser la línea roja, ¿ok? ¿Sí? Si no existiera diversificación, ¿ok? Si tenemos puro activo que tiene una correlación de 1, covarianzas positivas, ¿sí? Estamos hablando de que esta línea, en vez de ser así, en vez de tener esta pancita, sería una línea recta, ¿sí? Entonces, ese sería un efecto sin diversificación, ¿ok? Entonces, esto tendría un ρ, una correlación de estos dos activos igual a 1. ¿Cuánta diversificación tenemos? 0. Entonces, si se dan cuenta, en realidad lo que hace la diversificación es esto. Para este nivel de riesgo, deberías tener este nivel de rendimiento. ¿Estamos de acuerdo? Pero gracias a la diversificación tienes este nivel de rendimiento. Entonces, ¿existe alguna duda de que la diversificación es buena? Porque hay grandes inversionistas que están en contra de la diversificación. Por ejemplo, George Soros está súper en contra de la diversificación. Dice, los que diversifican simplemente no entienden lo que hacen. En realidad no, sí entienden, solamente que no toman el riesgo que no tienen. ¿Sí? Perfecto. Y 2 activos perfectamente
diversificados tendría un RO de -1. Entonces la máxima diversificación estaría dada por esto. Entonces mientras más se acerque a -1 el RO, estoy estirando más esta pancita hacia que se fría. ¿Se entiende? Y eso quiere decir que obtengo mayor rendimiento por el mismo nivel de riesgo. Entonces la diversificación es buena. ¿Ok? ¿Se entiende? Bien. Entonces, ¿qué creemos? ROS Negativos. negativos, lo más cercano a A -1. -1. ¿Sí? ¿El RF nos sirve para tener un RO que diversifique? Primero, ¿un RO positivo es malo? La verdad es que no. Cualquier RO que sea menor a 1 te añade diversificación, es un poquito, ¿cierto? Ahora, los ROs que son -1, esos te añaden el full de diversificación que puede, ¿cierto? Fíjate, ¿cuál es la correlación de un RF con lo que sea? Cero. 0. Entonces, 0 es menor a 1, No. entonces sí te va a diversificar, ¿no? Entonces, el RF es uno de esos activos que siempre te van a dar diversificación, ¿sí? No importa lo que Sí. Muy bien. A ver, den una miradita a esto, es lo que ya hemos visto ayer. Porfa, si hay alguna duda, me avisan. Duda, curiosidad, comentario, si alguien gol, no sé, pero hable. ¿Cuánto está María? Mira, desde aquí todo dice. Ya, Michael, ¿cuál de estos dos riesgos me interesa? El de arriba. No, el de abajo. ¿Por qué es el de arriba el antisistemático? El asistemático, ¿verdad? ¿Por qué se lo diversifico? Exacto. O sea, respirando, y está, chao, ya no existe ese riesgo. ¿No es cierto? Entonces, el riesgo de abajo es el que me importa. ¿Por qué? Porque ese riesgo es el que voy a poder modelar dentro de un modelo de riesgo-rendimiento que me diga cuánto debo ganar por asumir tal nivel de riesgo. ¿Por qué? Porque el de arriba es diversificable. ¿Entienden la diferencia entre no diversificable y diversificable? Seguro. 100%. Ya ver, Araceli, dame 3 ejemplos de no diversificable. 2. Está más poquito que sea. Sí. No necesariamente tienes que tomar esos riesgos que tú puedes evitar si tú te diversificas. Dame un ejemplo. Riesgo país, por ejemplo. No sé, o sea, invertir en algo que es seguro eliminaría el riesgo de arriba. Y el riesgo de arriba sería, digamos, si tú ves que la industria en donde estás invirtiendo tiene más riesgo que no dependa de ti. O sea, no sé si... Pero ejemplos concretos del riesgo. Por ejemplo, yo como empresa presto plata a alguien. ¿Arriba o abajo? No. Si yo presto. A ver, riesgo de crédito. ¿Le prestó plata a alguien? ¿Cuál es el riesgo de que el desgraciado no me devuelva la plata? ¿Arriba o abajo? Arriba. Arriba. Es totalmente mi riesgo, no depende de todo el sistema, ¿cierto? A ver, riesgo de bloqueos, ¿arriba o abajo? Bajo. No afectan a todos, o sea, los taxistas van a hacer un montón de plata ese día, ¿cierto? A la soft, tal vez, ¿sí? Va a afectar a otras empresas de diferente forma. ¿Qué pasa con tipo de cambio? Tipo de cambio se va a 10 bolivianos por $1. Abajo. ¿Sí? Entonces hay una gran diferencia. Estos van a ser factores de riesgo que son pertinentes únicamente a ti, a tu industria o a tu empresa. ¿Sí? Son cosas que nos joden a todos. ¿Estamos?
Perfecto. Entonces, obviamente, la diversificación hace esto, ¿cierto? Hasta su asíntota en A. Entonces, ahora yo puedo considerar múltiples activos, no solamente dos. Vamos a tener una frontera eficiente que se va a ver más o menos así. Y vamos a ver portafolios ineficientes. ¿Sí? Entonces, obviamente habíamos dicho, yo puedo estar acá y ser ineficiente por tarado, digamos. Pero, ¿cuál sería la alternativa de ser ineficiente si es que no fuera tarado? O sea, ¿qué cosas realmente hacen que para mí sea muy difícil o hasta imposible, en vez de estar aquí, digamos? Plata, restricción presupuestaria. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es muy caro diversificarte. ¿Por qué? Porque necesitarías mucho dinero para comprar muchas acciones, ¿no? Entonces, esa es la principal. ¿Qué era MB? Repasando. Mira cuántas gráficas me hubiera ahorrado. Muy bien. MB era el punto mínimo, ¿cierto? Muy bien. La frontera eficiente parte de MB y está hacia la derecha. Creo que es importante repasar estos conceptitos para que terminen de asentarse, ¿no? Lo de ayer. ¿Alguien tiene dudas con la frontera eficiente? Si les digo, identifíquenme la frontera eficiente y les doy una grafiquita hecha y me repasan nomás todo esto y me incluyen esto, se tiran, ¿ya? Porque esta no es parte de la frontera eficiente, porque estos puntos son ineficientes. ¿Ok? Muy bien. Entonces ayer también decíamos, puedo agarrar, obviamente esta es la curva de riesgo y rendimiento en acciones. ¿Qué quiere decir? En el mercado de capitales, ¿no? En la inversión de capital que tengo en empresas. Entonces yo agarraba y decía, ok, puedes constituir un portafolio que combine varios tipos de activos, no solo en el mercado de capitales. O sea, puedes agarrar e invertir en Facebook, en Exxon, en Toyota y en Playboy, digamos. ¿Ok? Haces un portafolio y vas a estar ubicado en algún lado de acá, dependiendo del riesgo que te guste tomar. ¿Sí? Pero también puedes agarrar y combinar esas mismas 4 o 5 acciones que tienes y sumarle, en vez de sumarle una acción, sumarle un activo libre de riesgo, un ERF. Y como el ERF tiene una covarianza de 0, por una correlación de 0, te va a diversificar. Entonces, la función del ERF no es hacerte ganar millones. La función del ERF es reducir tu riesgo lo más posible sin hacerte perder mucho rendimiento. Entonces, por eso lo combinas. Entonces, si tú eres un ñato que le encanta el riesgo, ¿cierto? No sé, estás bailando con otra en la misma fiesta donde está tu chica, digamos. ¿Sí? ¿Dónde crees que un ñato así estaría? ¿Aquí o aquí? Aquí, ¿no es cierto? Es más, sin motivo, aquí más o menos estaría. Totalmente ineficiente. ¿Sí? Entonces, yo voy a poder identificar múltiples líneas, en realidad, de acuerdo a mi gusto por el riesgo. ¿Sí? Si yo tengo un gusto muy alto por el riesgo, una aversión al riesgo muy baja, yo voy a poder agarrar y sacar una frontera eficiente acá. ¿Sí? Si yo soy un tipo que, además de gustarme el riesgo, soy medio topi, voy a tirar acá. ¿No ve? Si o soy topi o no tengo plata, digamos. ¿No ve? Ya. Ahora, puedo armar el número de líneas que yo quiera, pero va a haber una línea, fíjense, esta línea, ¿sí? Que pasa por un punto que le habíamos dicho que se llamaba M, le vamos a cambiar de nombre, se va a llamar A, ¿ya? ¿Qué es esta? ¿Qué es el capital market? ¿Sí? Entonces, a esta lineecita, señores, se le llama el capital market line, el CML, ¿sí? Ese punto queridísimo M. Entonces, es tan especial este punto que vamos a hacer una derivación matemática de algo.
Entonces, ¿cómo yo puedo encontrar la función? Porque básicamente la función de esta línea que yo constituya, ¿sí? La función precisamente en este punto de esta línea, ¿qué me va a decir? Me va a decir la relación entre el riesgo y el rendimiento, ¿sí? Entonces yo lo puedo hacer a través de una regresión, o básicamente por la forma funcional de una línea. ¿Cuál es la forma funcional de una línea? Matemáticamente. De una línea recta. Les he dicho, imagínense que es recta, que no se y es igual a A más B X. Sí. Pero como ya no estamos en pregrado, ahora somos gente cool, alfa, beta, X más epsilon. ¿Listo? Entonces, ya está. Es lo mismo, pero diferente. Estamos insertando un epsilon, que la esperanza de epsilon es 0, pero eso es un concepto económico, ¿no? Entonces, veamos. Necesito introducir un poquito el concepto de esto, ¿ya? Si ustedes, necesito para que les quede en la mente. Si ustedes tienen tiempo y rendimientos R de cualquier tipo, ¿cómo se ve un RF? ¿Cómo se ve un RF? Un punto, una línea recta. Sí, directo. F. ¿Por qué? Porque adivinen qué, no cambia. Un RF Siempre va a tener el mismo riesgo. se mantiene constante. Sí. ¿Cómo se ve el rendimiento de un mercado? Está en apuros, digamos. Pues hace esto, alguna vez se va aquí abajo. Hace eso. ¿Cierto? Entonces, este es el rendimiento del mercado. ¿Ok? ¿Todo el mundo? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que el mercado realmente te ofrece? ¿Te ofrece todo esto, el mercado? ¿Qué te ofrece el mercado? O sea, ¿qué ganas por estar en el mercado? La resta del rendimiento del mercado menos el RF. Correcto. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque por respirar estás ganando esto. ¿Cierto? Entonces, lo que realmente el mercado te está ofreciendo es esto. Imagínate, tu chica agarra y te dice, mira, arréglate conmigo y te voy a sacar al cine 3 veces por semana, te voy a comprar unas camisitas bien bonitas, vas a tener chupa libre 4 días a la semana con tus amigotes y puedes ver las veces que quieras el fútbol. ¿Sí? Chica B te dice, puedes hacer todo eso y aparte, hago una lasaña de puta madre. ¿Qué realmente ganas con la chica B? Correcto. ¿Cómo has sacado la lasaña? Has agarrado todos los beneficios de la chica B, menos los beneficios de la chica A. Listo. Entonces, ¿qué realmente te da el mercado? Te da la lasaña. ¿Sí? Sí, lasaña, ¿no? Ya. Entonces, la lasaña va a estar definida como el retorno al mercado menos el retorno libre del riesgo. Pero como es el futuro, no es el retorno al mercado, sino es la esperanza del retorno del mercado menos. A esto, señores, lo vamos a conocer como la prima del riesgo. Nuestro instituto se llama riesgo. La prima del riesgo es la prima o el adicional que ganas por tomar el riesgo de entrar al mercado, por tomar el riesgo de que las cosas se muevan así y no estés, ¿cierto? Entonces, obviamente, tú tienes un incentivo para invertir en el mercado. ¿Cuál será ese incentivo? Esto. Sí. Entonces, este es el rendimiento extra que te da el mercado.
Muy bien. Entonces, si la esperanza matemática de epsilon es 0, dado una serie de datos normal, vamos a tener que y se traduce en realidad en r. ¿Sí? Y es y. R va a ser igual a alfa. ¿Qué es alfa? Muy bien. Más beta. ¿Qué es beta? La pendiente, ¿no es cierto? Que le pondremos un L por ahora hasta ahí nomás. ¿Sí? ¿Y qué es X? X debería ser esto. Pero si estamos haciendo un modelo de rendimiento, no es pues justo que yo mezcle rendimiento con riesgo, que son dos medidas diferentes, ¿cierto? Sino que para este nivel de riesgo, ¿cuál es el rendimiento del mercado? Por E M menos. ¿Sí? Y este es el modelo conocido como, todos por favor, a viva voz. Correcto. ¿Cómo? KP. Capital Asset Pricing Model. ¿Sí? Es un equilibrio microeconómico donde todos los inversionistas conocen un punto M y yo puedo sacar la pendiente de ese punto M, puedo sacar absolutamente todo. Entonces, Daniela, ¿para qué chuchas me sirve esto? Si lo preguntaba yo, te lo preguntaba, ¿cierto? ¿Para saber qué? Ya, sí. ¿El resto? Dale, Ricardito. Cátedra en esto. Tú cae. Ya, ¿qué es el CAE? El costo del accionista. Entonces, bien facilito, ¿no ven? Es una empresa, teníamos dos ñatitos. Este ñatito que prestaba plata, este ñatito que invertía plata. ¿Sí? Si yo te digo, Araceli, mira, invertí plata en mi empresa, tengo una empresa recauchutadora de llantas, ¿sí? Que básicamente una llanta vieja te la pongo como si fuera nuevita, ¿ok? Invertí $10,000 en mi empresa. Juro, por Dios, no te vas a arrepentir. Soy ateo. Bueno, en este caso no hay la alternativa, ¿no? Yo estoy buscando socios y no quiero acreedores. ¿Qué dice? ¿Cuánto me pedirías? ¿Cuánto cuánto tendrías que vos ganar para invertir los $10,000 en mi empresa? O sea, mínimo recuperar lo que yo ya di. Ahí está, te lo pongo más interesante. La recauchutadora, y tengo un business paralelo, ¿ya? Un strip club, pero para mujeres. ¿En cuál inviertes? En los dos. Dale, si es lejos, los clientes van a necesitar reemplazar sus llantas más a menudo. ¿Cómo es? ¿En cuál invertirías? Tengo dos negocios para ti. Te lo pongo mejor. ¿Conoces Beef and Buns? Ya. Es de mi mejor amigo de toda la vida. Espero que te guste sus hamburguesas. Pero no le digas. ¿Ya? Nico. No me juzgues, por favor. Lo conocía, no era así. Ya. Este dije, no lo conocía, así que de modo ya se quedó demasiado. Entonces, Beef and Buns o el Hotel Cochabamba, porque ahorita está con el Hotel Cochabamba. No se sabe. Bueno, ¿en cuál inviertes? Que tenga más
todavía no sabes, pues, o sea, de aquí a un año recién vas a ver tu rendimiento. Entonces, ¿cuál te gustaría más? Tenga menos riesgo para Tú dime cuál, tú eres la gastrónoma. No hay respuestas incorrectas, dime nomás. ¿Cuál? ¿Hamburguesas? ¿Vueloteros? Te quedarías con las hamburguesas. Perfecto. ¿Cuánto el Nicolás te tendría que pagar en porcentaje? ¿Sí? Para que tú inviertas en sus hamburguesas. O sea, te dice, mira, son $10,000 que requiero de ti, vas a entrar como socia, dueña de este boliche, y yo te voy a dar un 4% al año. O sea, de $10,000, ¿cuánto sería 4% al año? 40. Sus integrales. ¿Cuánto es? 400. O sea, metes ahorita 10,000, en un año tienes 10,000 más 4% de 10,000. Tentador, o no mucho. ¿No es 40? No, de 10,000, no, de 10,000 al 4%. $400 ir al strip club a que no invertir. No aceptes. ¿Por qué? Muy poquitito. ¿Cuánto tú quieres? Esa pregunta te va a hacer Nicolás. ¿Cuánto quieres ganar? O ustedes le meten nomás. Tendríamos que comparar con el mercado. ¿Cuánto está ofreciendo? En realidad, para responder esa pregunta, está este modelo. Para eso sirve este modelo. Sí, para responder la pregunta de cuánto voy a cobrar en ese negocio en el que estoy invirtiendo. Entonces, por ejemplo, el Nicolás agarra y me dice, oye, necesito, brother, $10,000, te voy a dar 4% anual. Le diría, no sé cómo decirte esto, viejo, pero creo que no te voy a poder prestar. ¿Lo ven? ¿Por qué? Porque pongo en un bono del tesoro, y créeme que Bolivia tiene un poquito menos de riesgo que vos, y me paga 7%. O sea, ¿por qué invertiría en vos al 4 si puedo invertir 0 riesgo en 7? ¡Ah, ya! Entonces te doy 7. Me da esto. Y le digo, a ver, brother, aún así esto no es justo, porque tú tienes riesgo, el bono no. Entonces, además de lo que el bono me paga, tú me tienes que pagar lo que el mercado me pagaría. ¿Cierto? Pero no solamente eso. ¿Por qué? Porque tu empresa no se mueve igual que el mercado. Tu empresa se puede mover diferente que el mercado. Entonces, ¿qué hace Beta? Beta hace esto. Si la empresa de mi amigo no sé, pues esto es Beef and Buns, ¿ok? La empresa de mi amigo se mueve de esta forma, ¿sí? Fíjate, si el mercado se mueve uno hacia arriba, ¿qué hace la empresa de mi amigo? Se mueve 2, digamos, ¿cierto? Si el mercado cae, la empresa de mi amigo cae más, ¿sí? Entonces lo que hace Beta es agarrar la línea del mercado y ajustarla a la empresa. Beta es tu conversor, si lo quieres ver así, de rendimientos del mercado para que se ajusten al rendimiento de tu empresa. Entonces, lo que el Nico te debería pagar por invertir en su empresa es lo mismo que te paga el activo de riesgo, más lo que te paga el mercado, pero ajustado a cómo se mueve tu empresa respecto al mercado. Si, por ejemplo, cada vez que el mercado sube, cada vez que el mercado sube 1, tu empresa sube 2, ¿sí? Beta va a ser 2. Si cada vez que el mercado baja 1, tú bajas 2, beta va a ser 2. Si el mercado sube 1 y tú subes 3, beta va a ser 3. ¿Ok? Entonces, beta es como ese conversor, es como esos chanchitos de 3 enchufes a 2. ¿Sí? Es lo que hace beta. ¿Ok? ¿Se entiende? Segurolas. Entonces, E, a partir de ahora, va a ser costo del equity, que habíamos dicho que es el costo de este hijo. ¿Todo bien?
acuerdo? ¿Sí? Muy bien. ¿Alguien tiene dudas sobre este modelo? Para hoy día tiene una lectura y un casito, creo, solo una lectura. ¿Puedo chequear? Solo lectura. Creo que es un Modigliani Miller, ¿no? De Modigliani Miller. ¿Sí? Esa la van a leer hoy. ¿Vale? Perfecto. Entonces, ¿todos ya han copiado esto? Sí. Vamos a intentar avanzar lo más posible para ya mañana empezar con ejercicios más interesantes. Qué difícil de borrar esta pizarra. Ya. A ver, entonces, ya tengo definido cómo se saca KD. ¿Sí? ¿Cómo se saca KD? Le preguntaría a Ricardo, pero preguntaría toda la versión. ¿Cómo saca KD, Ricardo? LF más spread. Gracias. Entonces Ricardo dice KD es igual a un RF más un spread, donde un RF se define, Ricardo, como tasa de interés real más inflación. Es un modelo simplificado y deberías aplicar un Fisher realmente, pero no funciona. Sí. ¿Cómo hacías por el caso de Bolivia? ¿Tu EF era tu tasa pre más inflación? No, era la del reporto. La del reporto más inflación. Sí, o un interbancario. O un interbancario. Bueno, en la maestría no vamos a ver el caso boliviano porque aparentemente no está dentro del scope. Bien, entonces, a ver, de nuevo, Araceli, hoy día va a ser la alumna preferida. Sí, mañana también. Entonces, imagínate, tú estás caminando por la calle y te tropiezas, te sacas la mierda sobre $1000, ¿ya? Entonces, tienes $1000, ¿ya? Y no sabes qué hacer, ¿por qué? Porque todas tus necesidades están cubiertas, ¿sí? No hay todavía el boliche en el que queríamos invertir, tampoco lo puedes usar ahí. Entonces, viene un día, no sé, a ver, ¿quién es el menos confiable del curso para ti? Va a quedar entre nosotros. Usualmente nos responden y yo buleo a alguien, pero no, ella no bulea conmigo. Pildorita. Es exactamente lo que me dijo antes en el lactobar, pero o sea, lo quería corroborar. Ya, el Ignacio, ¿por qué no sabemos? Ya. Entonces viene el Ignacio y le dice, oye, dice que te has encontrado $1000, sí, préstame plata. Justo necesito, a ver, espera, necesito $1000. Ya. Entonces, Araceli agarra y le dice, a ver, mira Ignacio, ¿por qué chuchas yo te tendría que prestar $1000? Yo soy quien se ha caído en $1000, yo me los he encontrado, yo los merezco, no tú. ¿No? Y Ignacio agarra y le dice, mira, te voy a pagar intereses. ¿Sí? En un año te voy a pagar 10% de interés, que como hemos visto en finanzas, cubre tu RF, más el no sé qué. Ahí Araceli se enoja y le dice, es un modelo para inversión, tú estás pidiendo un préstamo. ¿No ven? Lo cual tendría toda la razón Araceli. Entonces le ofrece 10% él. Entonces llega a clase la Araceli, lo está pensando, ¿no? Y me pregunta, oh, profe, ¿le presto a Ignacio $2000? Yo le digo, pucha, mira, no sé, esa es una decisión tuya, pero justo yo necesito ahorita $1000 que alguien me preste para una apuesta del partido. Entonces, préstame, en vez de prestarle al Ignacio, préstame a mí. Te doy 10%, ¿no? Mismas condiciones. ¿Y quién le prestas? ¡Qué corche! Ya, entonces me presta a mí. ¿Sí? No es necesario bulear a
defenderte, aquí no somos machistas, entonces golpeamos mujeres, hombres, 100% por igual. Adri, deje de coquetear con su compañero, por favor. La Gaby está al lado. Siento, papi. Ah, la Shawineta. Ya pensé que era la Gaby. No sé. Percy está así. Ya. ¿Ya? Ya. Entonces, a ver, la Araceli dice que me presta la plata a mí, no le presta la plata al Ignacio. ¿Sí? ¿Qué tendría que decirte el Ignacio para que le preste la plata a él y no a mí? No. Mariana, maduraremos. ¿Qué podrías decirle, Ignacio, para que te preste a ti en vez de que me preste a ti? Intentar hacer el pago. Yo también. Que lo voy a pagar más que veces. ¿Sí? Entonces, cada empresa, igual que cada persona, tiene un perfil de riesgo distinto. En este caso, aunque no se ha hecho una evaluación exhaustiva, Araceli cree que tengo yo un perfil de riesgo e Ignacio tiene otro perfil de riesgo. Si supieran en realidad que soy un borracho apostador empedernido, ¿no es cierto? Tal vez no me hubiera prestado. ¿No? Entonces, ¿a qué tasa prestaría la Araceli? Esa es la tasa, cadena, ¿sí? Lo mínimo que ella espera recibir es lo que el RF le daría. Lo mínimo. Más un spread. ¿Y ese spread qué es? Es básicamente la tasa de interés adicional por tu calificación de riesgo. Entonces, tú vas a tener distintos tipos de empresas. Y acá vamos a tener una tabla de calificación sintética. ¿Ok? Entonces, esta tabla de calificación sintética la hacen unas entidades que se llaman, somos bien creativos los financieros, que se llaman las empresas que hacen calificación de riesgos. Muy bien, calificadoras de riesgo. Entonces, estas empresas agarran y analizan a través de un proceso de due diligence cómo está tu empresa. Analizan tus planes, analizan tus finanzas, ¿no? Analizan todo. Y es bien complicado. Si tienen unas matrices que tienen un perrito, una estrellita, tienen una vaquita. ¿Conocen esas matrices? Sí. Entonces, al final de cuentas, sí, para justificar la barbaridad que cobran, utilizan un indicador, ¿ya? Y este indicador se llama el Debt Service Cost. ¿Sí? Y el Debt Service Cost es una capacidad de cobertura. Y en su forma más básica se va a definir como el EBIT sobre los intereses. ¿Qué quiere decir este indicador? A ver, aquí me pregunta. Araceli. ¿Qué quiere decir si esto sale 5? No. ¿Qué quiere decir 5? ¿5 qué? ¿Vale? O sea, que por cada, lo de bajos interés, Sí. que por cada porcentaje o punto de interés vas a tener ganancias antes de impuestos. O sea, de 5. O sea, Sí. en relación al 5. Básicamente lo que quiere decir es que con mi situación actual puedo pagar esta deuda y 5 iguales más. Entonces, ¿quién es menos riesgoso? ¿Alguien que puede pagar un huevo de estas deudas? ¿O alguien que no puede pagar? Alguien que puede pagar un huevo. Sí, es mucho menos riesgoso. Entonces, ¿quién va a tener una mejor calificación? ¿Alguien con un DSC alto o un DSC bajo? Alto. Entonces, lo que hacen las calificadoras de riesgo es decir, yo voy a tener mis amigos que son AAA, unos amigos que son AA, A, digamos W, B, C, D y E, por ejemplo. ¿Sí? Y esta es la calificación. Voy a tener un ERF. El ERF es transversal para todos. Imaginemos 4% para todos. ¿Sí? No cambia porque el ERF es pues, para todos. DSC, no, mentira. SP y DSC. Entonces, si tu calificación es
mayor a 50, y esto lo estoy sacando de mi cabeza, las calificadoras de ruido tienen sus propias tablitas, ¿no? Entonces, el spread va a ser, por ejemplo, de 0.2. ¿Sí? Si está entre, no sé, pues 40 y 50, va a ser de 0.5. Si está entre 30 y 40, va a ser de 2.5. Si está entre, no sé, pues 15 y 30, va a ser de 5. Si está entre 10 y 15, va a ser de 9. Entre 5 y 10, entre 0 y 5 y menor a 0, ¿no es cierto? Menor a 0. Entonces acá vamos a tener, no sé, por ejemplo, 15, 25, 40. Entonces, obviamente el KD va a ir subiendo, ¿no? Entonces vamos a tener 4.2, 4.5, 6.5, 9, 13, 19, 29 y 44%. Entonces, mientras más riesgoso eres, más interés te va a cobrar. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, el KD nace de acá. Nace de la calificación que tienes, y la calificación que tienes nace de la probabilidad que tú entres en default. ¿Qué quiere decir? No pagues tus deudas. ¿Ok? La probabilidad de que un AAA entre en default es pues bajísima respecto a la probabilidad de que un E esté en default, y ya básicamente está en default. ¿Sí? Muy bien. Entonces, esto hace que yo ya sepa cómo calcular mi KD y mi KE. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, mi empresa está compuesta, imagínense, 30% por deuda, 70% por capital. ¿Sí? ¿Cuál es el costo del financiamiento que tiene esta empresa? Si, por ejemplo, el KE fuera del 20% y el KD fuese del 10%. ¿Cómo sacamos esto? Un ponderado, ¿no es cierto? Un promedio ponderado de los dos. ¿Sí? Entonces, sería en este caso KD por D más E más KE por E D más E. ¿Sí? Y a este le vamos a llamar, en un ataque de creatividad, un promedio, un costo de capital promedio ponderado. Porque son costos de capital, promedio ponderado. Weighted average cost of capital. ¿Sí? El único problema es el siguiente. Como habíamos hablado el otro día, la deuda se diferencia del capital, principalmente en qué. Vamos a hacerles un pequeño test. ¿En qué se diferencia la deuda del capital? Riesgo es una diferencia, definitivamente. Obviamente, la deuda tiene menos riesgo que el capital. ¿En qué más? El plazo, la Plazo, la tasa, contrato, garantías. prelación, garantía. Pero hay algo más, que es lo más importante de lo más importante. Corazón fiscal. Correcto. Entonces imagínense esto. Empresa A, empresa B. Dos empresas idénticas. ¿Cierto? EBIT de 100, 100. ¿Estamos de acuerdo? Una tiene deuda, intereses de 10, la otra no tiene deuda. ¿Sí? EBT 90, 100. Impuestos, 25%. ¿Cuánto sería? ¿Sí? Utilidad neta irrelevante. Fíjense qué ha pasado acá.
por tener deuda, esos intereses hacen que tu utilidad imponible sea menor. Y al ser menor esa utilidad imponible vas a pagar menos impuestos. Imagínense que la deuda total de esta empresa hubiese sido de 100, ¿cierto? ¿Cuál es la tasa de interés que está pagando ahorita? 10. ¿Pero esto qué quiere decir? ¿Están realmente pagando 10? Yo lo que siempre se han preguntado, están haciendo mierda en el cine con su chica y oye, si tengo una coraza fiscal y el día es 100 y 10, ¿realmente estoy pagando 10? ¿O no? ¿No les ha pasado? ¿Ignacio? ¿Realmente pagan 10? ¿O no? No. Pagas 10, te ahorras 2.50. ¿Cuánto realmente estás pagando? 7,5, ¿cierto? Entonces hay algo que se llama la coraza fiscal, y la coraza fiscal va a estar dado por 1 menos el porcentaje de impuestos que hay. ¿Sí? Entonces el KD que realmente pagas es KD por los X, por lo que el WACC debe modificarse para incluir 1 menos de X y KD. Entonces el WACC, formalmente hablando, va a ser el KE por E sobre D más E, más el KD por 1 menos X por D sobre D más E. Ese es el WACC. ¿Sí? Entonces, si esta fuera una regla donde este es el punto más bajo y este es el punto más alto, ¿qué tasa estaría aquí abajo? Son 3 tasas que tenemos, KE, KD y WACC. ¿Cuál es la más bajita de todas las tasas? KD. ¿Cuál es la tasa más alta? El WACC, ¿dónde va a estar? ¿Estar aquí, o estar aquí, o estar aquí? Depende de las ponderaciones, ¿cierto? Ahora, imagínate que en tu ejercicio te sale KD igual a 20%, KE igual a 15%, WACC 5.000. Aunque no crean, me ha pasado. ¿Puedo deducir que algo está mal? Puede ser, ¿no? Entonces, obviamente, si es un promedio ponderado, o sea, obviamente esto no puede pasar, para empezar, ¿cierto? Las tasas deberían ser invertidas. 2, si es un promedio, tiene que estar en el fucking medio de las 2 tasas. ¿No ve? No puede salirse. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, la idea, ¿cuál es? Si, por ejemplo, ustedes me han dicho que han visto flujos de caja, pues la idea es esta, ¿ya? ¿Cuál es el objetivo de todas las empresas? ¿Perdón? Maximizar el valor. Entonces, maximización de una función B, que es igual a T hasta infinito. Y en este caso vamos a hacer el flujo de toda la empresa. Me han dicho que han visto flujos, entonces han visto flujo de la firma, flujo del inversionista, flujo de la deuda. El flujo de caja de la firma, el total, va a ser descontado con 1 más. ¿Sí? ¿Esto qué te está evaluando? Toda la firma. ¿Listo? Yo también puedo maximizar el valor del inversionista. Y la maximización del valor del inversionista va a cambiar en FCF sobre 1 más KE. ¿Qué te está maximizando esto? Esto. ¿Ok?
Y también puedo valorar la deuda, no la voy a querer maximizar. Y con esto yo voy a valorar. Miren. ¿Vamos a jugar? ADE. ¿Sí? Entonces, cuando tengo una empresa y estoy hablando de los activos, ¿qué flujo voy a usar? ¿Qué tasa voy a usar? Estoy hablando de deuda, ¿qué flujo voy a usar? ¿Qué tasa voy a usar? Si estoy hablando de patrimonio, ¿qué flujo voy a usar? ¿Qué tasa voy a usar? Breve repaso en flujos. Ya deberían haberlo visto, pero por si acaso. Es el flujo de caja de la firma. ¿Qué hago con el flujo de caja de la firma? Puedo pagar dividendos o deuda. Entonces el flujo de caja de la firma es un flujo teórico que empieza por un EBIT por 1 menos taxes, más depreciaciones, más menos cambios en CAPEX, más menos cambios en working capital. Esto es menos más menos interés, menos más cambios en deuda. Y esto es utilidad neta, más depreciaciones, más menos cambios en CAPEX, más menos cambios en working capital, más menos cambios en deuda. ¿Sí? A partir de este momento queda terminantemente prohibido equivocarse con correspondencia de flujos y tasas. No puedes agarrar un FCFF y descontarlo al WACC, o perdón, al CAE. No puedes agarrar un flujo de caja de la deuda y descontarlo al CAE. ¿Sí? Entonces, el FCFF funciona con él. FCD, FCFE, siempre. ¿Sí? Porque de otra forma vas a subvaluar o vas a sobrevaluar las cosas. Pregunta. Imagínense que saliendo de la UPB, que la Mariana ha estudiado en la UPB, su papá, aparte de regalarle un auto, le ha dicho: mira, hijita, pon tu empresa, aquí están $100,000 por haberte graduado. ¿Sí? Pon tu empresa. A lo cual ella responde: ¿y qué es esto, papá? Es un préstamo para que empieces tu vida. ¿Sí? ¿Cómo lo anotaría la Mariana en sus estados financieros? ¿Pasivo o patrimonio? ¿Qué dice? Porque no va. Porque de eso va a depender ese flujo, si lo voy a descontar con el CAE o con el KD, ¿no? Que son tasas distintas. ¿Qué dice? ¿Pasivo o patrimonio? Arenita, ¿dónde lo pondrías? Si le tengo que devolver, pasivo. No sé, dime tu papá. No, si le tengo que devolver, pasivo. ¿Le devolverías? Pénsalo así.
Él te devolvería. Él me devolvería. Si es que la situación fuera inversa. Nunca te ha pasado de, oye mami, ayer te he dado 10 pesos, devolverme, pues carajo, yo te he dado la vida. Yo lo pondría en el CAI, no sé lo se consideraría un patrimonio, porque no tiene un plazo, un contrato ni un plazo. Muy bien, está un fire. A ver, características para que algo sea deuda. Y esto es bien importante, chicos. Quizás una de las partes más importantes del curso. ¿Ya? Primero, deducibilidad. ¿Cierto? Porque fíjense, el WACC tiene uno menos TX en el lado de la deuda. No la tiene en el lado del patrimonio. ¿Estamos de acuerdo? Primera característica, la más importante. Y aparte de esas, hay otras. ¿Cuál? Tasa, plazo, contrato, relación y garantía. Ahora, imagínense esta situación. Ok, papi, ¿qué tasa me vas a cobrar? ¿Qué tasa les cobra su papá? Por algún motivo creen que cobrar una tasa está mal. No está mal, está re bien. Pero tu papá te cobra tasa usualmente. ¿Y cuándo te voy a pagar, papi? ¿Qué le responde? Cuando puedes. Y vamos a hacer un contrato. Sé dónde vives, cabrón. Quiebra tu empresa, tu papá va a ser el primero cobrándote. ¿Y qué garantías necesitas, papi? Te da la vida, te la puedo quitar. Garantías. ¿No ves? Esa mierda no es deuda. Es patrimonio. Por donde lo vean. ¿Se entiende? Sí. Muy bien. Nuestros usuales 5 minutos de preguntas. Hemos avanzado bien. Ya hemos terminado por si acaso las diapositivas. ¿Preguntas, chicos? Está fácil, ¿no? José Antonio, ¿qué preguntas tienes? Ya. ¿Para qué me sirve determinar el CAE? Cae para saber cuánto tengo que pagar al inversionista. Correcto. O como inversionista, ¿cuánto te cobraría? ¿Para qué me sirve el CADE? En realidad creo que son los capitales y saber el costo de capital. Una aclaración, sí, ¿no? En el CADE. Si, por ejemplo, mi abuelita hace 30 años se ha prestado al 20%, una plata, la sigue debiendo. Se ha prestado 40 años por eso. ¿Ya? Y la sigue debiendo. ¿Cierto? Al 20% se ha prestado $100,000. ¿Ok? ¿Cuánto es su CADE? Se prestó al 20% hace 30 años. ¿Cuánto es su CADE? ¿Por qué? Porque ya se muerto mi abuelita. ¿Cómo pagas? Ya es el 2010, ya no puedo reír de eso. Es como hacer una bola de los alemanes, digamos, ¿sabes? ¿Qué dice? ¿Será que el KD de mi abuelita es 20%? No pasa nada. Ya. ¿Cómo es? ¿20% es el KD de mi abuelita? Ya. La respuesta es no. El KD no es a lo que te has prestado. El KD es a lo que te puedes prestar hoy. Si mi abuelita se ha prestado hace 30 años al 20%, ¿cierto? Ahorita podría ir a un banco y prestarse al 4.5.
¿cierto? Si no lo hace, es por TOPI. ¿Sí? Podría ir a un banco, se presta la plata al 4.5 y con esa plata le pagan el 20. Cambiado de préstamo. ¿Sí? Les digo cuál es el secreto más grande de los financieros. El secreto más grande de los grandes. Y por favor interprétenme bien esto. ¿Sí? Ana Marianita ya lo sabe, Ricardo lo redomina. Los financieros no pagamos deuda. Nunca. ¿Sí? ¿Eso está mal? ¿Eso es ilegal? ¿Nos podemos ir a la cárcel por esto? Jamás pagar deuda. ¿Sí? Imagínense, agarro y le digo al Ricardo, mira Ricardo, necesito plata, tienes unos $10,000 que me prestes un añito. Tiene. ¿Qué te parece? Te voy a dar 10%. Ya. Me presta plata. ¿Sí? Llega el año, le tengo que pagar $10,000. ¿Cuánto de interés le tengo que dar? $1,000. ¿Cierto? Voy con sus $1,000, aquí están tus intereses, muchas gracias. Acá tengo los 10,000. Los está agarrando y le digo, no me los prestas un añito más. Claro. No los presto un añito más, hago mis negocios. Llega el segundo año, voy con sus otros $1,000 y le digo, aquí están tus intereses, muchas gracias. ¿Me los prestas un añito más? No, porque ya se tiene que casar. Ay, perdón, era así secreto. Entonces, se tiene que casar y me dice, puta, necesito la plata, ni modo, y le digo, ya. Espera un ratito, dame un par de horas, un par de días, te traigo tu capital, mientras tanto toma tu interés. Voy donde el Karim y le digo, oye Karim, ¿no sobran unos $10,000 por ahí? No, 10%. ¿No? Voy entonces donde Ignacio, oye, miserable Karim, no me quiere prestar pues $10,000. Ya. Me presta $10,000 al 10%, ¿qué hago? Le devuelvo. Yo sigo debiendo la misma cantidad. Entonces un financiero no paga deudas, mantiene niveles de endeudamiento. El interés es como un alquiler. Es como cuando tú tienes tu boliche. No te compras el fucking boliche, lo alquilas. ¿No es cierto? Entonces el interés no es nada más que el alquiler o el precio del dinero. Tienes que saber utilizar muy, pero muy bien. ¿Sí? Bien. Eso es. ¿Las preguntas? Mentira. Preguntas. ¿Para qué no sirve eso de arriba? ¿Qué maximizar el valor? Esto solo te sirve para cumplir el principal objetivo de las empresas, que es la maximización de valor. Es la forma en la que lo mides. El valor. ¿Qué es el valor de algo? Pensé que ya lo habían visto eso en fin 1. ¿Por qué vale algo? ¿Por qué vale tu compañera Leslie? Esa es la fórmula del BAM. Del BAM puede ser. Es un BAM. Sí. ¿Por qué valen las cosas? Nos quedaremos